Allí la tertulia. Vamos a empezar porque si no se alargará mucho. Vamos a empezar con la mesa proyectos en curso. Hola. Proyectos en curso finalizados. Perdón. Estamos de moderadoras la doctora Jiménez de Drassanas Vallebrón y yo misma, Cris Vilaplana de Canruti. Y vamos a presentar 4 estudios que se han hecho y están acabados o en marcha. Vamos a empezar con la doctora Violeta Antonio. Es una doctora de Medicina de Familia comunitaria que estuvo en el Raval Sud haciendo su trabajo de tesis mientras era residente y ahora está en San Carlos de la Ràpita. Os recuerdo a los ponentes que tenéis 15 minutos, 15-20 máximo, y las preguntas las haremos todas después. Gracias, adelante. Gracias. Bueno, buenos días. Nosotros ya... Pero no sé si... Ya está, qué rápido. No sé si... Ahora. Bueno, ya habíamos presentado un poco nuestro proyecto en diabetes y tuberculosis en jornadas previas. Hoy me gustaría volver a explicar un poquito este proyecto para poder añadir los datos que hemos ido encontrando en cuanto al papel del control glicémico en la relación entre la diabetes y la tuberculosis. A modo de introducción, ya sabemos que según la OMS la diabetes es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de tuberculosis, junto con el VIH, la desnutrición, el alcoholismo y el tabaquismo. Y parece ser que el control glicémico, además de influir en las complicaciones micro y macrovasculares típicas de la diabetes, pues también tendría un papel en el aumento de riesgo de complicaciones infecciosas, como sería la tuberculosis. Los mecanismos inmunológicos no están 100% esclarecidos. A día de hoy lo que se postula es que esta mayor susceptibilidad del paciente con diabetes pues podría ser debida a un efecto directo de la hiperglicemia que afectaría tanto la inmunidad innata, afectando la activación celular, la función fagocítica de los macrófagos, de los neutrófilos, y también afectando la inmunidad adquirida. Eso es un poco lo que se postula hoy en día. Y después sabemos que el paciente con diabetes tiene mayor riesgo de tuberculosis. Sabemos también que el paciente con diabetes tiene una tuberculosis que evoluciona peor, que es más grave, que presenta más formas cavitadas, más efectos adversos a los fármacos antituberculosos, que también necesitan más ingreso al momento del diagnóstico. Pero comparando también los pacientes con diabetes entre sí, vemos que aquellos con un pobre control metabólico tienen un mayor riesgo de desarrollar tuberculosis, también una todavía peor evolución clínica, con enfermedad pulmonar todavía más extensa y también peor respuesta al tratamiento. Entonces, nuestro trabajo, los objetivos que perseguíamos serían analizar, por una parte, la relación epidemiológica, los factores asociados entre la diabetes y la tuberculosis en un distrito de alta incidencia de tuberculosis, como sería Ciutat Vella de Barcelona, que es una región muy concreta donde la incidencia de tuberculosis casi triplica a la del total de Barcelona. Conocer en esa zona en concreto el riesgo de tuberculosis entre los pacientes con diabetes comparado con los pacientes sin diabetes, y luego queríamos estudiar la incidencia y las características de esta tuberculosis en los pacientes con diabetes según su control glicémico, es decir, ver si a valores más elevados de hemoglobina glicada se podían relacionar con un mayor riesgo de desarrollar la infección. Entonces, se diseñó un estudio longitudinal y retrospectivo de cohortes apareadas por edad y sexo, en un modelo de cohortes dinámicas en el cual se iban buscando los controles a medida que iban apareciendo los casos a lo largo del periodo de estudio, que fue desde el 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2016, con 2 años más de seguimiento hasta 31 de enero de 2018, 31 de diciembre de 2018. Y la población que se estudió fue la población atendida en los 5 equipos de atención primaria del distrito de Ciutat Vella. Entonces, los datos se recogieron por una parte de la historia clínica informatizada de atención primaria, son datos de CDAP, que se cruzaron con el registro de tuberculosis de la Agencia de Salud Pública de Barcelona.
Y se obtuvieron pues, datos demográficos, visitas de atención primaria, variables clínicas y analíticas, vacunas, medicación dispensada en oficinas de farmacia y datos ya específicos de diagnóstico y de tratamiento tanto de tuberculosis como de diabetes. Un poco para enseñaros de dónde han salido nuestras dos cohortes. Se partió de la población inicial de Ciutat Vella, separando los pacientes con diabetes y sin diabetes, y sacando los que no pudieron aparearse y los que se excluyeron por diferentes motivos, nos quedamos con dos cohortes de 8.004 pacientes con y sin diabetes. Y estas dos cohortes nos permitieron estudiar la diferencia de riesgo entre los dos grupos, entre los pacientes con diabetes y sin diabetes. Y luego, para estudiar el papel del control glicémico, lo que hicimos fue analizar únicamente la cohorte de pacientes con diabetes. En cuanto a los resultados, pues vemos que los pacientes con diabetes en el distrito de Ciutat Vella, en este distrito en concreto, presentaban un riesgo de desarrollar tuberculosis 1,9 veces mayor comparado con los pacientes sin diabetes. Eso se ve también bien en las curvas de incidencia, que se separan bastante desde el principio. En esta parte del estudio también vimos que tanto el origen indostaní como el antecedente de alcoholismo se comportaban como factores de riesgo independientes para el desarrollo de tuberculosis. Ya pasando a la parte del control glicémico, lo que sí vimos es que, a pesar de que con los modelos ajustados se perdía significación estadística, sí que existía un claro gradiente positivo o ascendente en cuanto a que a mayores niveles de hemoglobina glicada el riesgo de desarrollar tuberculosis fue mayor, y eso se vio especialmente en el punto de corte de hemoglobina superior al 9%, de hemoglobina glicosilada superior al 9%, que es donde se acumulaba una mayor incidencia de tuberculosis. Dentro de la cohorte de pacientes con diabetes, dentro de los que desarrollaron tuberculosis, quisimos comparar entre un peor y un mejor control glicémico si había alguna diferencia en cuanto a la localización pulmonar o extrapulmonar o en cuanto a la radiología. Y en nuestro caso en concreto no observamos diferencias significativas ni en cuanto a la localización ni en cuanto a las alteraciones en la radiografía de tórax. Por lo tanto, después de los datos de nuestro estudio, concluimos que en una zona de alta incidencia de tuberculosis los pacientes con diabetes tendrían un riesgo 1,9 veces mayor, casi el doble, que los pacientes no diabéticos de desarrollar tuberculosis. Que podría ser que en estas zonas concretas de alta incidencia de tuberculosis se podrían plantear campañas de búsqueda activa de tuberculosis para las personas con diabetes, pero especialmente en aquellos pacientes que presenten un peor control glicémico, porque ya hemos visto que tienen mucho más riesgo. Y por lo tanto, en los pacientes con diabetes, un buen control metabólico se debe perseguir, no solo para evitar las típicas complicaciones microvasculares y macrovasculares de la diabetes, sino también para evitar infecciones como la tuberculosis. Muchas gracias. Muchas gracias. El segundo ponente es el doctor Pere Godoy, de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Lleida, que nos hablará sobre luces y sombras en un estudio sobre la infección tuberculosa latente en Cataluña, pérdidas en la cascada de la atención. Buenos días. Gracias a los organizadores por la invitación, especialmente al doctor Joan Cailà, y también por la persistencia en este taller, que nos ayuda a todos a mantenernos actualizados cada año con los problemas de la tuberculosis. Vamos a presentar el tema de la cascada, que es un tema que, por lo que vimos ayer, otros ponentes pues también incidieron y revisaron diferentes aspectos de la cascada. La Organización Mundial de la Salud en el año 2014 adoptó la nueva estrategia NTB para intensificar los esfuerzos para la eliminación de la tuberculosis, y el objetivo es reducir la incidencia de tuberculosis en 90% en el año 2035. La intervención clave para la eliminación son la detección de la infección tuberculosa latente. Esto ayer también se
se comentó, especialmente en poblaciones de riesgo, y aplicar los tratamientos preventivos para los infectados. En esta línea también el ECDC de Estocolmo, en su plan de lucha contra la tuberculosis, también incluye la conveniencia de abordar la infección tuberculosa latente, y ese también es una guía de la Organización Mundial de la Salud en la que se elaboran pautas para el abordaje y la atención de la infección tuberculosa latente en países de baja incidencia, que pueden abordar esto de una forma mucho más adecuada. En esta guía se recomienda un punto clave, sería la identificación de las personas infectadas. Dentro de este grupo, un grupo prioritario que luego comentaremos es el contacto de pacientes con tuberculosis pulmonar. Una vez identificados, se recomienda la selección de las personas candidatas a la prueba y aplicarles la prueba. Si son candidatos, iniciar el tratamiento y luego seguir y confirmar que el tratamiento se cumple. Y en esta línea estaría la cascada de la tuberculosis. La detección, por tanto, es una prioridad para la eliminación de la tuberculosis. No todos los contactos, a pesar de ello, no todos los contactos con infección tuberculosa latente reciben la prescripción del tratamiento, y el cumplimiento del tratamiento, lógicamente, es clave para ir hacia esta eliminación. El control de la infección tuberculosa latente involucra múltiples etapas que se han ido revisando estos días y que también comentaremos. Algunos estudios indican que se producen pérdidas importantes en algunas de estas etapas de la cascada, y el evaluar la cascada de atención a la infección tuberculosa latente pues puede ayudar a detectar factores que impiden que se tenga un buen cumplimiento hasta llegar al tratamiento, y esto puede facilitar también la mejora de los programas de tuberculosis. El objetivo de la presentación es estimar las pérdidas en las etapas de la cascada de atención a la infección tuberculosa latente, en dos etapas concretas: en el momento que se tiene que prescribir el tratamiento a las personas que se han detectado como infectadas, y el cumplimiento del tratamiento de la infección tuberculosa latente en contactos de casos de tuberculosis pulmonar en el contexto de un proyecto de investigación en tuberculosis. El estudio se realizó, es un estudio de prevalencia en contactos de casos de tuberculosis pulmonar entre el 1 de enero del 2019 y el 30 de junio del 2021. La población del estudio son los contactos de los nuevos casos de tuberculosis pulmonar en este periodo de tiempo. A partir de la entrevista con el caso índice de tuberculosis pulmonar se cesaron sus contactos y el nivel de exposición de cada uno de los contactos. Se estudió la existencia de infección tuberculosa latente mediante las pruebas de la tuberculina o los SIGRA, y los contactos a los que se les prescribió el tratamiento de infección tuberculosa latente se han seguido hasta mirar el cumplimiento del tratamiento. Estas es las etapas de la cascada, las 6 etapas que se identifican habitualmente. La identificación primero de los contactos, los que se valoran inicialmente, los que cumplen todo el examen médico, incluida la tuberculina y los SIGRA, para ver si están infectados o no, si se recomienda el tratamiento de la infección tuberculosa latente, si se acepta el tratamiento y si se completa el tratamiento. Vamos a revisar estos dos puntos, la recomendación del tratamiento y si han completado o no el tratamiento. Tanto en este estudio vamos a definir las pérdidas, básicamente las personas que se consideran infectadas y que no se les prescribió o no iniciaron el tratamiento, y los que no completaron el tratamiento de la infección tuberculosa latente. Se recogió información de las variables de los casos índices de los contactos. Las variables dependientes en este estudio fueron la prescripción o no del tratamiento de la infección tuberculosa latente y el cumplimiento o no de este tratamiento. Y las principales variables independientes son la edad, el sexo, el ser inmigrante, contacto domiciliario, la intensidad de la exposición en horas en 4 gradaciones, el lugar de la exposición, el tabaquismo, el consumo de alcohol y también el tipo de pauta que se recibió. Se calculó la prevalencia y el tratamiento de la infección tuberculosa latente, y los factores asociados a la prescripción o al cumplimiento se han estudiado con la odds ratio intervalo de confianza del 95%, con las odds ratio ajustadas con modelos de regresión logística. Estos son los principales resultados. A partir de 847 casos de tuberculosis pulmonar identificados en este periodo de tiempo, se identificaron y se estudiaron completamente
6.633 contactos, de los cuales 1.662 resultaron infectados, dando una prevalencia de la infección entre los contactos del 25,1%. De estos 1.662 contactos infectados, se tuvo información de si se había prescrito o no el tratamiento en 1.520, y de estos 1.520 se había prescrito el tratamiento en 1.150, por tanto, una prevalencia de prescripción del tratamiento del 75,7%. Y de estos contactos que se había prescrito el tratamiento, de estos 1.150 contactos que se había prescrito el tratamiento, 1.150, se tuvo información de 1.098, y de estos 1.098 que se tuvo información de si habían completado o no el tratamiento, el 81,4% lo había completado, 894. Por tanto, de todos los infectados iniciales, pues un poquito más del 50% completaron el tratamiento. De esta primera parte, lo que es la prescripción, de los 1.520 contactos que se había prescrito, que se habían identificado como infectados y que se supo si se había prescrito en el tratamiento, en 1.150 se había prescrito el tratamiento, por tanto el 75,7%, como hemos comentado en la diapositiva anterior. Esta prescripción fue mucho mayor en los menores de 18 años, 88,7 en el grupo de 5 a 17 y 94,4 en los menores de 5 años, por tanto una prescripción mucho más alta, y a partir de aquí la prescripción del tratamiento fue bajando hasta los mayores de 65 años, que fue del 51,4%. Se debe tener en cuenta que todos eran contactos de casos de tuberculosis pulmonar. En cuanto a lo que es la prescripción relacionado con el nivel de exposición, también se prescribe mucho más en las personas que tienen un contacto diario de más de 6 horas, básicamente se pueden identificar como los contactos domiciliarios, también los que tienen un contacto diario de más de 6 horas semanales acumuladas, y baja más en los contactos que tenían menos diarios, pero menos de 6 horas acumuladas a la semana, y también es un poco superior en contactos esporádicos que tienen exposiciones intensas, como por ejemplo compartir coche. En el modelo de regresión logística, las dos variables que se asociaron con la prescripción, básicamente con mucha diferencia, fue la edad, esto con mucha diferencia, y luego también el nivel la intensidad de la exposición, en exposiciones de más de 6 horas diarias, prácticamente serían los contactos domiciliarios, serían los que tendrían un mayor nivel de prescripción. En lo que es el cumplimiento del tratamiento de la infección tuberculosa latente, de los 1.259 se tuvo información del cumplimiento del 1.098 contactos. De estos 1.098 habían cumplido 894, por tanto un nivel de cumplimiento bastante alto del 81,4%. Si pusiésemos en el denominador todos los contactos a los cuales les había prescrito, pero que no tenemos información de algunos de ellos, este porcentaje bajaría al 71% aproximadamente. El cumplimiento del tratamiento fue superior en las mujeres, 85% en comparación a los hombres, 78,4%. También fue superior en los menores de 18 años, en los dos grupos menores de 18 años, y fue algo inferior en los grupos centrales de 18 a 44 años. También el cumplimiento fue superior realmente las diferencias no fueron estadísticamente significativas con el nivel de exposición, aquí no se encontró relación con el nivel de cumplimiento, y sí que hubo un cumplimiento inferior en los inmigrantes, 78,3%, de forma estadísticamente significativa, y también en los consumidores de alcohol también hubo cumplimiento inferior. En el análisis de regresión logística también los convivientes sale un mejor nivel de cumplimiento. Este es el modelo de regresión para el nivel de cumplimiento. En los menores de 18 años hay un cumplimiento superior. En el grupo de 0 a 4 años también, aunque los números son pequeños y no hay suficiente potencia para detectar, para que las diferencias sean estadísticamente significativas, pero sí también un nivel de cumplimiento superior. Y también hubo un nivel de cumplimiento superior en los convivientes e inferior en los consumidores de alcohol y en las personas inmigrantes, que pueden ser también marcadores de problemas sociales. En cuanto a las pautas, hay un porcentaje importante de casos donde no podemos identificar la pauta concreta, pero en los casos donde se identificó la pauta, un nivel de cumplimiento superior en las pautas de rifampicina de 4
de 4 meses, caso 5 veces superior de probabilidad de cumplir, y también la rifampicina y isoniazida de 3 meses, aunque en este caso los números no había suficiente potencia y las diferencias no son estadísticamente significativas. Y con estos resultados, las principales conclusiones: la prescripción del tratamiento de tuberculosis latente en los contactos de casos de tuberculosis pulmonar es elevado, especialmente en los niños y en los jóvenes y en exposiciones intensas. La prescripción podría mejorar en personas de mayor edad y en exposiciones menos intensas, aunque esto lógicamente se tendría que matizar en cada uno de los casos. Se debería estudiar el motivo de la prescripción y el papel de los profesionales que la realizan, cosa que no hemos realizado en este estudio y que seguramente es un aspecto muy relevante. También el nivel de cumplimiento es alto en este estudio, aunque hemos de decir que si tuviésemos en el denominador todas las personas candidatas, tanto si se tiene como una información, bajaría al 71%, el cumplimiento superior en grupos pediátricos y en los contactos con más exposición, y el cumplimiento es inferior en los inmigrantes y en las personas que consumen alcohol. Los niveles de incumplimiento por toxicidad o rechazo no se han mostrado, pero son bajos, y se constata un mejor cumplimiento en la pauta de rifampicina a 4 meses, y aunque no es estadísticamente significativa, pero sí también en rifampicina y isoniazida se detecta un mayor cumplimiento. El estudio tiene algunas limitaciones, hay algunos tratamientos que están pendientes de recoger y que por tanto esto podría hacer variar algunos resultados. Algunos contactos perdidos, si se pusieran en el denominador del cumplimiento, podrían reducir el cumplimiento hasta el 70% aproximadamente, y un porcentaje elevado en el que no está registrado el tipo de pauta en la encuesta epidemiológica limita el que se puedan hacer análisis más detallados con respecto al tipo de pauta. Y con esto las recomendaciones recomendaríamos que de forma sistemática se recogiesen las pautas que se prescriben de infección tuberculosa latente y el nivel de cumplimiento de los tratamientos en las historias clínicas y en las encuestas epidemiológicas, un aspecto muy relevante para ir hacia la eliminación de la tuberculosis. Valorar en todos la posibilidad de pautas cortas, que parece ser que pueden mejorar el cumplimiento, aunque esto podría ser debatido, y mejorar el cumplimiento en algunos grupos, como pueden ser en adultos, en las edades centrales entre los 18 y los 44 años en inmigrantes, y también el consumo de riesgo de alcohol. Y con esto acabaríamos la presentación. Vale, pasamos al doctor Espinosa y la doctora Gladys Molinas, que van a presentar, no sé cuál de los dos va a presentar, un trabajo sobre los costes económicos. ¿Gladys va a presentar? Vale. Sobre los costes económicos que representa la tuberculosis para los enfermos de un hospital de referencia de Paraguay. Supongo que se conecta online. No sabemos qué está pasando, por eso no decimos nada. No sé. Perdonen, no tenemos a nadie online conectado ahora mismo, de ponentes. ¿Que no? ¿Que no tiene internet? No tiene micrófono, sisplau. No, es que no tenemos a ningún ponente. No hay nadie conectado. Bueno, hay mucha gente, pero no. Sí, bueno, Juan está hablando con ella, ¿no? Pasamos a la siguiente, pues venga. Bueno, pues la siguiente es el doctor Pere Joan Cardona, del Departamento de Microbiología del Hospital Universitario Germans Trias y Pujol y responsable de la unidad de tuberculosis experimental. Nos hablará de inmunoterapia de la tuberculosis con RUTI, deconstruyendo el mito del fenómeno de Koch. Adelante. Muchas gracias. A ver, perdónate que así pongo el... Muchas gracias por invitarme otra vez a este taller.
Mi presentación irá sobre un poco sobre los mitos y los dogmas en tuberculosis, ¿no? Que tuberculosis es una enfermedad muy antigua y hay muchas ideas preconcebidas, y voy a hablar ahora de una de ellas. De hecho, ayer, yo pido disculpas, abrí un melón, que es el tema de la serología, que también es otro de los mitos, ¿no? Y pido disculpas a los organizadores y a los ponentes. Pero bueno, para mí el taller es una fuente de inspiración y, bueno, te vienen estas cosas que bueno, sale como sale, ¿eh? En todo caso, en el 1890, Robert Koch era el rey del mundo. Había conseguido su terapia contra la tuberculosis, ¿no? Que se presentó en un congreso internacional en Berlín, y aquí hay toda una serie de problemáticas políticas, de depresiones que están muy bien descritas. Para si alguien tiene interés, bueno, hay mucha bibliografía sobre el tema. Se basó sobre sus experimentos con tuberculina, que entonces llamó el remedio, ¿no? No hizo público de qué se trataba su remedio, hablaba de remedy, ¿no? Y estos, bueno, pues son, por ejemplo, un sketch de los experimentos que llevó a cabo en sus modelos animales experimentales, ¿no? El tema es que, es lo que conocemos por el fenómeno de Koch, él lo que vio es que inoculando animales, en este caso cobayas, con tuberculosis, si posteriormente se hacía una nueva inoculación, ya sea con el bacilo muerto, o ya sea con un extracto, o ya sea con el bacilo vivo, se conseguía una resolución de la lesión, de las dos lesiones, tanto del punto de inoculación de la segunda inoculación, digamos, como el punto de infección. De aquí que él pensó que podía conseguir la curación de la tuberculosis mediante la inoculación de lo que se llamó el remedio, ¿no? Que después se le criticó mucho, ¿no? Aquí hay mucha literatura, os recomiendo una novela al respecto, Remedy, también está vinculado a Arthur Conan Doyle, que como sabéis era médico también, y que fue rápidamente a Berlín. Todo el mundo iba a Berlín para conocer esta terapia milagrosa. Pero enseguida pues, se hizo un ensayo clínico a la letra para comprobar si su presunción era correcta, ¿eh? Lo llevó a cabo Albert Gutstadt. Un ensayo clínico un poco particular, ¿no? Porque no tenía ni grupo placebo, ni había criterios de inclusión, se metía todo el mundo en la desesperación. Pensaba que la tuberculosis entonces era un problema extraordinariamente importante, sobre todo en la juventud. Incluso no había una pauta terapéutica estándar. Se daba una dosis, hasta 7 o 8 dosis, era un poco, bueno, era primordio, no se entendían los ensayos clínicos como se entienden ahora. Por tanto, aquí solo lo que tenemos es los resultados de los tratamientos propiamente, no hay placebo aquí, ¿no? Y realmente lo que viene a decir estos datos es que realmente la cura milagrosa no era la que se pensaba que era, ¿eh? Porque, bueno, sí, había habido curación, había alguna mejora sustancial, pero no era aquello que digamos espectacular, ¿no? Y no tan solo esto, sino que Virchow, que era su eterno enemigo, Virchow era higienista y veía el inicio de la microbiología como un ataque a su idea de mejorar la salud, las condiciones socioeconómicas para mejorar la salud de la población. Con el advenimiento de la microbiología simplemente se mataba al microorganismo y ahí se curaba el problema, por tanto se dejaba un poco aparte el tema de socioeconómico, o sea, es un tema muy candente. Virchow aprovechó para meter baza, dijo no tan solo no es un gran tratamiento, sino que además causa tuberculosis miliar, ¿no? Esto hundió a Robert Koch. Sabéis que esto es mentira, ¿eh? Pero bueno, la tuberculosis miliar se había descrito mucho antes, es un proceso totalmente diferente, pero Virchow aprovechó aquel momento para destruir a Koch, que tuvo que plegarse a las presiones del gobierno prusiano, ¿eh? En concreto,
fue el origen del Robert Koch Institute. Él quería desarrollar la tuberculina como tratamiento antibiótico y el gobierno prusiano le decía, no, tú has de hacer el Instituto Pasteur alemán, digamos, ¿no? Pensad que era el momento de las guerras franco-prusianas, etc. Era un tema político muy candente. En todo caso, lo que sí que llama mucho la atención es que la tuberculina se utilizó como terapia hasta prácticamente el advenimiento de la quimioterapia propiamente, la streptomicina, la Vilpas, las sulfamidas, ¿no?, modificadas. Incluso hay diferentes extractos de tuberculina que se utilizaron hasta los años 50. De hecho, el gobierno prusiano se quedó con la patente. Aquí hay un tema interesante con von Behring que la produjo. Bueno, en fin, es un tema que realmente es apasionante. Vosotros que sois amantes de esta enfermedad, yo creo que pasaréis un buen rato estudiándolo, ¿no? En todo caso, había muchos tipos de tuberculina y se utilizó de manera extensiva, ¿no? Y básicamente esto lo revisamos hace mucho tiempo. Aquí se hacía estas dosificaciones que iban aumentando y de alguna manera se conseguía un efecto de tolerancia que evitaba pues, la necrosis. E incluso había un actor insospechado que es Almond Wright, ¿no?, en el St. Mary's. De hecho, lideraba el departamento de inoculación, que básicamente lo que hacían era administrar salvarsan para los sifilíticos y dar inmunoterapia contra diferentes infecciones. Y aquí Fleming se ganaba la vida con esto. O sea, Fleming, la penicilina, pero bueno, no. Fleming lo que hacía era inmunoterapia. Él se ganaba la vida dando inmunoterapia y también era muy bueno administrando salvarsan, que por cierto parece ser que era muy difícil, ¿no? En todo caso, Wright hizo una pauta un poco diferente, sobre todo en tuberculosis ósea, ¿no?, en cual pues no daba estas dosis crecientes, sino que hacía dosis continuas y dejaba un tiempo mayor, 2 semanas entre cada inoculación, para aprovechar este efecto de tolerancia que él denominó como efecto positivo, ¿no? En todo caso, la tuberculina, sabéis que lo que ha quedado es la utilización como test diagnóstico. Aquí tenemos a Clemens von Picker, que lo describió por primera vez. Después tenemos a Charles Mantoux, que pues, un año después pues, hace la descripción propiamente de la metodología que utilizamos actualmente, ¿no? En todo caso, con la emergencia de la tuberculosis en el año 93, la emergencia mundial, empezó, pues, mucha gente empezamos a trabajar con vacunas y Kaufmann, que es un poco el heredero de Koch, ¿no?, que de hecho tiene su instituto en el mismo sitio donde Koch trabajó, destruyó a Koch. Dijo, un momento, haremos vacunas, pero no haremos como Koch, porque en realidad el dar antígenos de tuberculosis en tuberculosis activa o en infección tuberculosa empeora la tuberculosis, ¿no? Y esto nos marcó a todos, ¿eh? Esto es un paper del 2003, pero hay uno de 2000, 2001, y esto es el tema, y además lo decía Kaufmann, que era, bueno, hombre, alemán, el heredero de Koch, digamos, y por tanto esto nos influyó mucho. En todo caso, mientras tanto había otro grupo inglés, John Stanford, que nos ha dejado recientemente, Graham Rook, que siguió con el estudio del fenómeno de Koch, con pues, la información que dejó, pues empezó a generar en los años 60 McCanes, Collins, después Ian Orme, en el Trudeau Institute, y estudiaban la respuesta celular, ¿no? Y aquí hacen un paralelismo muy interesante con la lepra, ¿no? Y entonces ellos, sabéis que la lepra hay diferentes grados, marcada por la TH1, la tuberculoide, la lepromatosa TH2, y ellos definen un poco este fenómeno de Koch dentro de una reacción intermedia, ¿no? Y que lo que se tendría que hacer es evitar esta respuesta TH2, que es perjudicial, para tener una respuesta tipo Listeria-like, que sabéis que la Listeria también es un microorganismo intracelular y que tiene una respuesta TH1 más, digamos, potente y que no genera necrosis, ¿no? Y que este es el punto más importante de este tema, ¿no?
No tan solo esto, sino que vinculan el fenómeno de Koch con la Schwarzman reaction, que esto sabéis que está vinculado con la sepsis por meningococo, ¿no? Que de alguna manera pues tienes una infección local que prepara el sitio, ellos lo hablan técnicamente así, prepara el sitio, lo inflama, y cuando este meningococo pues se disemina, hace una diseminación sistémica de lipopolisacárido que está en la pared celular y genera esta necrosis, que bueno, esto podemos verlo en casos de sepsis meningocócica, y hace este paralelismo entre la Schwarzman reaction y el fenómeno de Koch. Lo definen muy bien, la preparación del sitio, ¿no? El que se hace con el LPS en el caso de la Schwarzman reaction, y en el caso de la infección por tuberculosis lo vincula al LAM, lipograbinomanal, que sería una endotoxina que estaría también en la pared celular de Mycobacterium tuberculosis, que podría generar este mismo efecto que se veía en la Schwarzman reaction. Y por tanto lo que él dice es, bueno, tendríamos que evitar el uso, o al menos evitar que hubiera LAM, y de esta manera no tendríamos este fenómeno de necrosis hemorrágica. Aquí nosotros empezamos a trabajar con ello y realmente pudimos demostrar en el modelo experimental que realmente cuando administrábamos internacionalmente en un modelo de tuberculosis por aerosol, el LPS realmente se generaba esta necrosis intragranulomatosa clásica que se ve en los humanos, mientras que si no se hacía, pues no se generaba. Por tanto, evitábamos el fenómeno de Koch, lo inducíamos con esta reacción de Schwarzman. Y de aquí salió, de hecho, la vacuna RUTI, pues a partir de fragmentos de tuberculosis, para tener pues un amplio repertorio antigénico, pero además extrayendo el lipoarabinomanano, ¿no? Como sabéis, esta vacuna, ¿no? que se basa en estos fragmentos y que son liposomados para favorecer la homogenización. De hecho, su funcionamiento se pensó después de dar quimioterapia. ¿Por qué? Porque aunque nosotros hacíamos una aproximación que entonces era exageradamente out of the box, que se llama ahora, ¿no? Siempre teníamos el dogma en la cabeza, ¿no? Y que decíamos, bueno, vamos a dar un poco de quimioterapia para disminuir la posibilidad de la Koch reaction, ¿no? Y aunque de alguna manera dimos menos importancia al hecho de que al hacer granulomas, de hecho ya sí hay una inmunodepresión en el punto del granuloma, porque los macrófagos activados de hecho evitan la reactivación con la presencia de linfocitos, ¿no? De hecho, por eso los granulomas tienen este aspecto de donut, no tienes los linfocitos fuera, no porque sí, pues, sino porque los macrófagos los desactivan, ¿no? Sabéis que, bueno, la RUTI, aquí esto es el paper canónico de Peter Andersen, que un saludo, que está pasando un poco mal. Lo que viene a decir que es Peter Andersen, esta presencia de estos antígenos secretados con el crecimiento del bacilo, que son los que inicialmente se secretan, después hay una reacción más poliantigénica, pero finalmente con la continua reinfección endógena, que esto lo describimos en la hipótesis dinámica, este aspecto de tener el granuloma, este drenaje con los macrófagos espumosos que permite volver a reinfectar, lo que hace es, favorecer esta respuesta contra los bacilos que están en crecimiento. Los bacilos que están dormidos, lo que hacemos es drenarlos constantemente a nivel gastrointestinal. Aquí hay un poco el concepto de RUTI, ¿no? Tenemos esta lesión que constantemente pues, estimula la inmunidad con los bacilos en crecimiento. Cuando damos isoniazida paramos la respuesta inmunológica, y después con RUTI lo que hacemos es aumentar este repertorio antigénico para buscar los bacilos dormidos y de esta manera poder reducir el periodo de tratamiento con antibiótico. Esta sería la idea. Aquí se vio de nuevo, años después, una vez, RUTI ha seguido su proceso, pero nos preguntamos si realmente la aseveración de Kaufman, en este caso,
sobre si el fenómeno de Koch era perjudicial, era realmente así, ¿no? Y aquí tuvimos la suerte de trabajar con este modelo de C3H en ratón, que lo que permite, de alguna manera, es solucionar el problema de cómo evitar la encapsulación de las lesiones, ¿no?, que vimos en el modelo de mini-peak y que, por tanto, para este proceso de evolución hacia tuberculosis activa, vemos que hay esta progresión, digamos, exponencial que permite evitar la encapsulación de las lesiones y, por tanto, generar la tuberculosis activa. Como podéis ver, aquí vemos las diferentes lesiones que se van generando en poco tiempo, en días, ¿no? Vemos esta acumulación de lesiones en días, ¿no?, que por tanto no permite la generación de la encapsulación de las lesiones. Vemos cómo estas lesiones van coalesciendo, digamos, hacen diferentes picos, porque se van digamos, mezclando entre ellas hasta generar lesiones realmente liquefactadas, tipo, bueno, como las que se generan en humanos, ¿no?, estas grandes lesiones características de tuberculosis. Y la explicación viene, pues, de la acumulación básicamente de neutrófilos. Como podéis ver, aquí es la granuloma inicial, los macrófagos espumosos que intentan salir del granuloma digamos, se rodean de neutrófilos para generar finalmente esta lesión. Veis aquí la formación de nets, los neutrófilos hacen esta explosión para intentar capturar el bacilo. Después esto genera esta necrosis, veis la apoptosis de los neutrófilos avanzando, cómo finalmente se genera esta necrosis, manteniendo, eso sí, la pared alveolar. Por eso no hablamos de absceso, sino que hablamos de caseum, ¿no?, porque tenemos digamos, este detritus neutrofílico, pero estructurado gracias a que no se destruyen las paredes celular, a la pared alveolar, y por tanto no da esta consistencia de absceso, sino esta consistencia de caseum clásica, y vemos cómo estos acumulación de neutrófilos lo que permite es el crecimiento extracelular de los bacilos de manera masiva y que hace que, pues, se genere este crecimiento extraordinario de las lesiones. Por tanto, teníamos el modelo ideal para probar si realmente utilizando antígenos de tuberculosis, en este caso de Ruti, podíamos empeorar este proceso que realmente asemeja lo que pasa en humanos, ¿no? Esta sería un poco otra vez la descripción de esta figura global. Como veis, la idea de poder generar una tuberculosis es poder evitar esta encapsulación, por tanto este crecimiento rápido mediante la acumulación de neutrófilos. Y que dio paso al modelo de pompa de jabón, porque esto, cuando lo explicamos a los físicos, dijeron: oye, esto se parece mucho a la formación de pompas de jabón, y entonces se empezó a trabajar con este modelo, que básicamente lo que te viene a decir es que para generar tuberculosis activa tiene que haber una infiltración de neutrófilos para que haya un crecimiento activo de la lesión. Tiene que generarse granulomas nuevos constantemente, que a su vez también se infiltran por neutrófilos, y finalmente hay la coalescencia de las lesiones, ¿eh? Por tanto, teníamos el modelo para probar esta hipótesis. Y la hipótesis era esta: pues si yo doy Ruti, puedo, digamos, reducir la población bacilar desde el mismo inicio, desde cuando tengo ya la tuberculosis activa en funcionamiento, ¿no? Y el procedimiento, pues, es muy sencillo. Pues vamos a pinchar Ruti en el inicio del modelo, y esto tenía unas connotaciones éticas importantes. Tuvimos que convencer al comité ético de, bueno, realmente esto se dice que es muy tóxico para los animales. Pensar que los comités éticos hoy en día son muy estrictos. Dijimos, parece ser que podría haber la evidencia que esto podría no ser tóxico para el animal, y por tanto pedimos si lo podemos utilizar con monitorizaje muy estricto de los animales, etcétera, etcétera, para evitar cualquier sufrimiento innecesario. Y para nuestra sorpresa, lo que vimos es, realmente es uno de los grandes experimentos de mi vida, ¿no? El hecho de dar Ruti solo, ¿no?, sin tratamiento antibiótico, en el punto álgido de la tuberculosis activa, ¿no?, con 8 y pico logaritmos de bacilos en las lesiones, teníamos una reducción de prácticamente un logaritmo. No tan solo esto, sino también una reducción de
la patogenia, y además, esto fue todavía más interesante, es que cuando dábamos en combinación con el tratamiento, con el tratamiento estándar, también conseguíamos sinergia con el tratamiento estándar. Por tanto, esto abría, digamos, las puertas a poder utilizarlo, ¿no? Porque lo que no vas a hacer es utilizar la RUTI sola, administrada de manera individual, sola, digamos, contra tuberculosis activa. Si podemos combinar y tenemos sinergia con el tratamiento antibiótico estándar, standard of care, pues esto daba muchas esperanzas a que realmente pudiera funcionar, ¿no? Que da esperanzas a generar un ensayo clínico y poderlo demostrar en humanos, ¿no? Podemos ver, aquí también tenemos una reducción de la patología. ¿Y cómo se explica esto? Pues realmente lo que se explica es porque hay un incremento de la respuesta inmune, ¿no? Que contrarresta esta disminución que se genera con el tratamiento antibiótico, y esto, la administración de RUTI permite este incremento de la respuesta celular, ¿no? Tanto en PPD, en SH6 no tanto, hay un cierto incremento, pero sobre todo en antígenos estructurales como el 16S o 38, que realmente incrementan pues, la capacidad de buscar bacilos durmientes tal como fue diseñado. Y un poco la explicación vendría, estos serían pues, granulomas a la semana del tratamiento, y podéis ver que cuando damos RUTI vemos que estos granulomas, que de alguna manera tienen un aspecto con poca infiltración linfocítica, ¿no? Tras el tratamiento antibiótico, en el caso de RUTI sí que vemos un incremento de esta infiltración linfocítica alrededor, ¿no? Como podéis ver con las flechas, estos drafts de linfocitos que por tanto atacan este nuevo sitio desprovisto de respuesta inmune. De alguna manera la explicación vendría por aquí, ¿no? Con la quimioterapia lo que hacemos es reducir la población bacilar, que está en crecimiento activo con extracelular, con la infiltración neutrofílica, y lo que hacemos con RUTI es, digamos, contrarrestar esta producción de nuevas lesiones hijas, digamos, nuevas lesiones, y por tanto lo que hacemos es reducir esta población bacilar y la patología. Por tanto, conclusión, esto aquí vamos, Koch tenía razón, por tanto Koch, bueno, de hecho ya se sabía que tenía razón porque se ha utilizado durante mucho tiempo, pero le renovamos a nuestra, digamos, confianza, y volvemos a decir que Koch tenía razón también en la época de la quimioterapia. Por tanto es un tema que realmente a mí me encanta, ¿no? Y la otra derivada, evidentemente, es que esto ha permitido pues, hacer dos ensayos clínicos, uno que se ha llevado en el consorcio europeo de Strituvat, que se ha hecho en la India, ¿no? En 140 pacientes. En este caso fuimos muy precavidos, empezamos a dar el tratamiento con RUTI a la semana, ¿no? Aquí no sé si sale, sí, week 1, ¿no? Aunque las autoridades indias dijeron, no, ¿y por qué no das de tiempo cero? Bueno, probamos primero a una semana, y también en mes 1, esto está equivocado, en el caso de multiresistencia. En este caso la cohorte ya se ha completado. Sabemos que no hay problemas de toxicidad en absoluto, está muy bien tolerada. Los resultados en cuanto a reducción de concentración bacilar tendrán que esperar, y en todo caso no se pueden publicar hasta que no se acabe todo el ensayo clínico, lamentablemente. Bueno, pues va siguiendo, ¿no? el reclutamiento de MDRs, y por otra parte lo que hemos hecho es iniciar este ensayo en Argentina, un ensayo que se tenía que hacer en Barcelona, pero bueno, en realidad por temas financieros pues no se ha podido hacer, y se ha empezado en Argentina. El primer paciente entró el mes pasado. Básicamente entrarán entre 4 participantes, y lo que vamos a mirar es básicamente esta early bactericidal activity, ¿no? Utilizando pues el MIGI como digamos que correlaciona con la concentración bacilar que puede tener en el esputo, tal como se ha demostrado con el consorcio sudafricano liderado por Andreas Diacon. Podemos fiarnos perfectamente del tiempo a positividad que nos da el cultivo líquido con MIGIT.
Bueno, esto es todo. Muchas gracias al equipo de Archivel que ha colaborado muy activamente, al equipo de la Unidad de Tuberculosis Experimental, y muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Ahora sí vamos a pasar a la última charla, la doctora Gladys Molinas, que está conectada, para hablarnos de los costes catastróficos de la TB en Paraguay. Muy buenos días. Sí, adelante. Muy buenos días, soy la doctora Gladys Molinas de Asunción, Paraguay. Vamos a presentar este trabajo denominado Estudio Longitudinal de Costes Asociados a la Tuberculosis en Paraguay con el doctor Juan Espinosa Pereiro. Si podrían ustedes compartir la presentación, por favor. Muchas gracias. Este estudio está siendo realizado dentro del marco del consorcio EUSAT. La siguiente, por favor. El consorcio EUSAT está conformado por 5 países europeos y algunos suramericanos, entre ellos el Paraguay, en donde estamos haciendo investigaciones en tratamiento de tuberculosis, en la farmacogenética, en el diagnóstico utilizando la nariz electrónica, el INOS. La siguiente. A modo de introducción, de hablar un poco de costes derivados de la tuberculosis. Se relaciona a todos los costes condicionando la vida de estas personas que sufren de tuberculosis. Los costes catastróficos totales pueden ser los costes directos e indirectos que superan el 20% del ingreso anual total dentro del hogar. Este 20% es el límite más aceptado, pero en la literatura se han utilizado diferentes umbrales para definirlos. Aproximadamente la mitad de las personas con tuberculosis a nivel global sufrieron de costes catastróficos entre el 2016 y el 2022. La siguiente diapositiva, por favor. A modo de señalar la incidencia de costes catastróficos en toda la tuberculosis, tenemos en el gráfico de la izquierda, en color azul, alrededor del 50%, y a la derecha, en color rojo, que son más altos cuando nos referimos a la tuberculosis con multidrogoresistencia. Siguiente, por favor. Para contextualizar un poco lo que es la tuberculosis en el Paraguay, nuestra tasa de incidencia es de 37.1, en la población indígena es de 232, en la población penitenciaria es de 3.168. El seguimiento, el diagnóstico, tratamiento es de forma gratuita y es llevado a cabo por el Programa Nacional de Control de Tuberculosis. Ahora, en la actualidad, estamos con apenas el 58-66% de los pacientes que completan tratamiento. Hay una baja coinfección con HIV y tenemos una baja tasa de diagnóstico de resistencia antibiótica, pero en realidad esto es debido a la baja tasa de diagnóstico, que post pandemia esto está
mejorando por el hecho de que hay una mejor distribución de métodos de diagnóstico como el expert. Siguiente, por favor. Esto es para mostrar un poco cómo es el hospital, donde nos encontramos trabajando. Siguiente. Siguiente, por favor. Y comentar un poquito, atendemos como 65.000 casos respiratorios al año, de los cuales alrededor de 1.500 sintomáticos respiratorios. Se diagnostican en este hospital alrededor de 600 casos de forma anual de tuberculosis. Dentro de esto ya están los casos nuevos, recaídas y todo tipo de tuberculosis. Que post pandemia tuvimos aumento cuando estábamos detectando entre 40 a 50 casos mensualmente. Post pandemia tuvimos un aumento esto pasó a ser el doble de casos, como creo y tengo entendido se está dando en muchos lugares. Siguiente, por favor. Hablar un poco del objetivo del proyecto USAT, desarrollar un instrumento para evaluar costes asociados a la tuberculosis con la intención de utilizarlo para medir nuevas intervenciones en el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis. Es un estudio longitudinal basado en la metodología de la OMS, que pretende evaluar los costes asociados a la tuberculosis en pacientes adultos ingresados y en aquellos que acuden por consultorio externo a nuestro hospital con tuberculosis pulmonar y que se encuentren dentro del primer mes de tratamiento y que sea sensible a fármacos de primera línea. Siguiente, por favor. Los criterios de inclusión son que nuestros pacientes tengan mayor o igual a 18 años, que la tuberculosis sea pulmonar confirmada por cultivo o por expert de esputo y que estén disponibles para completar todas las visitas del estudio. Criterios de exclusión, que tengan una tuberculosis multidrogoresistente o que superen los 1 mes de tratamiento. Siguiente, por favor. Este instrumento es un modelo que debe ser adaptado lingüística, económicamente a cada realidad. Consta de 5 secciones, tiene 137 preguntas, dura aproximadamente 1 hora, en donde capturamos datos microbiológicos, demográficos, datos, costes directos del sistema, del paciente, su familia, costes indirectos del paciente, principales personas de apoyo, los costes catastróficos, la calidad de vida, y remarcamos que requiere de capacitación para su aplicación. Siguiente diapositiva, por favor. Esto a modo de mostrar un poquito, el instrumento está basado en el Manual de Estudios Costes de la Tuberculosis de la OMS. Además, incorporamos elementos de herramientas para estimar costes de la TB-CTA, el cuestionario para estimar costes directos desarrollado por costes indirectos de la Universidad de Erasmus, el cuestionario SF12 de calidad de vida y también indicadores de encuesta permanentes de hogares, un censo económico que permite estimar ingresos anuales de las familias paraguayas que tienen una economía informal, pero sí tienen un sueldo fijo. Siguiente, por favor. El instrumento, a modo de mostrar un poquito, todos los datos, toda esa entrevista lo cargamos de forma electrónica y de esta forma lo vamos cargando. Este cuestionario electrónico es a través del Castor. Siguiente, a modo de ejemplificar nada más, ¿sí? De esta forma lo vamos cargando. Vale aclarar que este código es un código que creamos para mostrar en la presentación, no corresponde a ningún paciente. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Ok, datos basales y demográficos. Hasta octubre del 2022 se han cribado 84 pacientes con tuberculosis pulmonar, 42 firmaron consentimiento informado, 5 fueron excluidos, todos completaron la visita basal, 28 pacientes completaron la visita a los 2 meses, 11 pacientes completaron la visita final,
De los 37 participantes, 12 eran mujeres, la media de edad de 43.25 años. En total, 34 de 37 fueron diagnosticados en hospitales terciarios, 33 en el INERAN y uno en otro centro. Siguiente, por favor. En cuanto a los estudios microbiológicos, todos tenían tuberculosis pulmonar, 36 de 37 eran bacilíferos, uno se ha diagnosticado por PCR, un participante con infección de VIH, 26 con serologías negativas y 9 pacientes que no se ha realizado estudio, que eventualmente no disponemos de reactivos en el hospital y en ese caso a veces no se le puede estudiar al paciente estando internado. Siguiente paciente, siguiente por favor, perdón. ¿Cómo realizamos el seguimiento? Lo hacemos más o menos 15 días de la fecha de seguimiento, de preferencia a través de, realizamos una entrevista telefónica y eventualmente de forma presencial para evitar incurrir en gastos innecesarios para los pacientes. Y el seguimiento es también coordinado con el Programa Nacional de Control de Tuberculosis y hasta el momento tenemos 5 pérdidas de seguimiento. Siguiente diapositiva. En cuanto a los resultados preliminares de la entrevista basal, podemos decir que la mediana desde el inicio de los síntomas al inicio del tratamiento fue de 90 días, la media de visita hasta el inicio del tratamiento fue de 2, los costes directos medios de un total de $1.033.73, costo indirecto medio de $1.083.1, en la incidencia de costes catastróficos de 37.84%. En cuanto a mecanismos de soporte, solo 2 participantes tenían seguro de salud, solo una persona de 60 años o hombre recibía una pensión de jubilación que no superaba los $7 de forma mensual. Ayuda, ningún participante tenía una ayuda oficial, 7 de 37 recibían ayuda de amigos o familiares fuera del hogar, 8 de 37 participantes no tenían persona de apoyo, de los 29 que sí tenían, 17, que corresponde al 58%, fueron mujeres. Siguiente diapositiva. En cuanto a la discusión, siendo la incidencia de 37.84%, 1 de cada 3 familias afectadas sufrieron de costes catastróficos, por debajo del 47% global informado por la OMS. Y este valor que encontramos es similar a países cercanos como Perú, en donde tienen unos costes catastróficos del 34%, Brasil del 41%, y podemos decir que todavía estamos muy lejos del 0% marcado como meta de la estrategia del MTV. Los costes indirectos parecen tener mayor peso que los directos y en algunos pocos casos se puede llegar al diagnóstico sin costes para el participante de manera relativamente rápida, que son los casos en donde el paciente presentaba pocos síntomas y tuvieron que ausentarse pocos días al trabajo o no ausentarse, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al retraso del diagnóstico de casi 3 meses, la mayoría de los participantes eran bacilíferos, y aquí la importancia del estudio de contactos y tener en cuenta cuánto tiempo estuvieron deambulando estos pacientes con carga bacilar alta. El número relativamente bajo de visitas sugiere una limitación al acceso al sistema sanitario y nos lleva a replantear la duda, la pregunta de dónde están estas barreras e identificarlas, ¿verdad? Estas barreras de acceso a la salud. Y en el contexto de ese estudio, los mecanismos para hacer frente a las dificultades económicas dependen fundamentalmente del entorno personal de las personas, del entorno personal, de la familia, de las personas con enfermedad activa en ese momento. Siguiente diapositiva, por favor.
Las limitaciones del estudio. La anterior, por favor. Esta es la penúltima, la siguiente. El diseño del estudio limita la inclusión de personas con tuberculosis diagnosticadas en centros de tercer nivel. La necesidad de seguimiento limita la información sobre algunos grupos especialmente vulnerables que no tienen apoyo social ni familiar, que estos pacientes de muy escasos recursos no disponían ni de teléfono móvil, de un móvil para hacerle el seguimiento, ¿verdad? Al ser unicéntrico, la situación en otros departamentos, provincias, ciudades del interior, vamos a tener de llegar con dificultad a estos pacientes. Sin embargo, para ese tipo de pacientes, el programa está haciendo un estudio que está pendiente de ser publicado. Y como última diapositiva presentamos las propuestas, posibles estrategias a implementar una vez que tengamos los resultados. La idea es un poquito ir a hablar con las autoridades con estos números que estamos recabando al tener el resultado final de este estudio, ¿verdad? Algunas propuestas que tendríamos en mente podría ser facilitar el traslado para los pacientes con tuberculosis, ya sea que se encuentren con sospecha o diagnóstico para el seguimiento, ofrecer alimentos no perecederos con alguna periodicidad para que todos los pacientes puedan completar su tratamiento para dicha enfermedad, otorgar un subsidio, especialmente durante la fase intensiva del tratamiento, ya que es el periodo en el que el momento en donde los pacientes no pueden hacer algún tipo de esfuerzo moderado o gran esfuerzo, ya que se encuentran con mucha fatiga, con mucho cansancio, con mucha disnea aún. Y esta era la última diapositiva. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes. Si podéis subir a la mesa para empezar el turno de preguntas. Si alguien tiene preguntas, no solo, aquí ya veo que muchas, pero también a través del chat, recordad que los que estén conectados pueden formular sus preguntas. A ver, una primera pregunta al doctor Castro. Buenos días, excelentes presentaciones, gracias a todos los ponentes. En realidad tengo una pregunta para cada uno, pero no voy a monopolizar el micrófono, así que comienzo con Pere Godoy. ¿Quién decide el esquema de tratamiento para infección tuberculosa latente? Porque ha mostrado de que hay un beneficio con los esquemas acortados y sin embargo no me quedó claro quién toma la decisión de cuál esquema recetar. Pues la decisión la toma el proveedor que hace el diagnóstico. Hay guías, pero realmente la decisión la toma el médico que realiza el diagnóstico de la infección tuberculosa latente. Y sí que realmente, pues, a pesar de que las pautas cortas tienen mejores resultados, pues todavía aquí en Cataluña, pues cerca del 50% tienen pauta de isoniazida 6 meses. Y es el proveedor de los servicios sanitarios que decide los tratamientos. Gracias. Gracias a todos por la mesa interesante. Tenía una pregunta concreta para Pere Godoy. He visto, si no he entendido mal, que hay un mayor cumplimiento en los pacientes con un mayor grado de exposición. ¿Esto es porque ellos mismos perciben esa mayor exposición o porque el proveedor les alecciona de que están en un mayor riesgo derivada de esa mayor exposición? Y si es así, si es lo segundo, ¿hay oportunidades de hacer lo mismo dando información específica a los grupos jóvenes, etcétera, que tienen un peor cumplimiento? No, esto conecta con
con la respuesta del doctor Castro. Esto lo decide el proveedor. Sí que puede ser que se vehicule y se dé información, pero realmente es el proveedor el que decide la prescripción del tratamiento. Luego el cumplimiento. No me refiero a eso, me refiero si es espontáneo el mayor cumplimiento de los que han tenido un mayor grado de exposición porque perciben que están en más riesgo ellos o porque se les selecciona de, en tu caso has tenido una mayor exposición, sé más firme con el cumplimiento, tal. O sea, ¿por qué está esa asociación ahí? ¿Por información del proveedor o por propia vivencia del contacto? Yo creo que puede ser por las dos cosas. Yo creo que el mismo proveedor puede informar que está en una situación de riesgo elevada por el tiempo de exposición, y el mismo paciente puede percibir que esto realmente puede comportar. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas y el estudio no podemos decidir realmente qué peso tiene cada y seguramente son las dos cosas que intervienen. Y otra pregunta para Pere Joan. Nos has mostrado datos muy claros de la sinergia de RUTI con el tratamiento convencional. Y luego nos has indicado que el estudio que estáis haciendo, creo, en India, en ensayo, se administra tanto en terapia para sensibles como para resistentes. ¿Eso os ha exigido también demostrar en el modelo animal sinergia de RUTI con tratamiento para cepas resistentes con las que has infectado el ratón? ¿No es necesaria esa etapa previa? Y otra pregunta genérica, ¿pacientes VIH positivos también se benefician de esa estimulación inmune asociada a RUTI o solo es para pacientes sin ninguna inmunosupresión? Bueno, muy buenas preguntas. No hicimos el modelo con cepa multiresistente. Aquí la idea fue que en el multiresistente, con las pautas antiguas, ¿no? Esto ahora está en constante transformación, esperarías una disminución más lenta de la población vacilar, por eso decidimos inicialmente darlo a más tarde, digamos, para evitar el fenómeno de Koch, digamos, ¿no? Una vez vimos que como prueba de concepto esto no existe, la idea sería utilizar también desde el día cero. Lo que pasa es que bueno, hemos empezado, digamos, por los sensibles, que es más fácil de manejar, ¿no? Y después seguiremos con los multiresistentes. De hecho, la ventaja que tiene RUTI en este sentido es que ante la gran afluencia de nuevos fármacos, esto se puede utilizar en cualquier pauta. El mecanismo de acción es totalmente complementario, no tiene nada que ver con el mecanismo de acción de los antibióticos, ¿no? Sí. Pregunta de los VIH positivos. Sí. También es una buena pregunta. No hemos incluido, yo diría que no está en el criterio de inclusión todavía, pero bueno, la idea sería que si están en tratamiento antirretroviral, se podrían incluir perfectamente. No hay... Aquí quizás lo que esperaría es una menor reacción en los que hayan tenido un NADID de menos, depende de hasta qué punto ha habido la inmunosupresión previamente al tratamiento antirretroviral. Eso se tendría que ver posteriormente, pero en principio no tendría por qué. Se podría utilizar también en HIV. Sí. Vale. Gracias. Una pregunta aquí detrás y después daremos paso a una pregunta del chat. Buen día, me llamo Rosa María, practitioner en programación neurolingüística. Cuando hablamos de lo que es a nivel la tuberculosis, es una patología marginal, siempre asociada con la guerra, con la miseria, con lo que es a nivel siempre con los marginados. Lo que siempre habéis expuesto sensacional y de una gran práctica. No habéis hablado en ningún momento de lo que es a nivel hábitos alimenticios, higiene, actitudes, forma de vivir, a nivel de la sociabilidad, que también está muy asociada con lo que es a nivel con la patología. Mi pregunta es, ¿qué problemas os habéis encontrado? ¿Qué cosas positivas también os ha aportado? Y después, o sea, una visión de futuro, ¿cómo veis que será lo que es a nivel la tuberculosis de aquí a 2 años? ¿Que será una patología que irá más? ¿Irá menos? Muchas gracias. A ver, yo no sé si va dirigida a alguien en concreto.
Potser Pere. Si no, yo luego voy a hacer un comentario. Sí. Bueno, yo creo que bueno, el comentario, la pregunta es muy pertinente. La tuberculosis, en fin, aquí en Cataluña está realmente asociada a problemas sociales. O sea, esto es muy evidente. Tanto los casos como los contactos, la gente que se infecta, los problemas sociales son muy evidentes. Ahora esto también, en fin, es también el tema de estos 2 meses, de estos dos, bueno, prácticamente estos 2 años, estos 2 años de pandemia, lo que va, las consecuencias que va a tener para la tuberculosis en los próximos meses. Esto también es un tema preocupante. Hay datos que parece que han aumentado los retrasos diagnósticos. Ayer había presentaciones en esta línea, y junto con la crisis económica que estamos teniendo, ligado en parte también con la guerra de Ucrania, lo que nos podemos esperar en los próximos meses, pues seguramente no son buenas noticias. Y sí, claramente, pues comparto su opinión de que realmente los problemas sociales son muy importantes en el tema de la tuberculosis. En este sentido, quería añadir que a nivel de Barcelona, de área metropolitana, estamos haciendo un estudio, son 5 hospitales, ¿no? Que está Vallebron, El Mar, está Serveis Clínics, está Sant Joan de Déu, estamos nosotros en Can Ruti, que precisamente tiene toda una parte que es para evaluar la calidad de vida de los pacientes y los factores socioeconómicos y los hábitos, entre ellos, que se empezó a reclutar en el 2018, cubre bastante población, tenemos unos 100 enfermos que se evalúan a lo largo no solo a diagnóstico, sino a lo largo del tratamiento para ver cómo evoluciona, si hay estigmas, si no hay, qué soporte tienen, cómo impacta en su vida. Hay una chica que está haciendo la tesis doctoral en esto, que es la Arantxa Romero, que no ha podido venir, pero esperamos que para el año que viene ya estará y lo podrá presentar, pero sí se tiene en cuenta. Había un comentario, pero Joan, ¿querías hacer un comentario? Bueno, no, sí, yo solo quería... O sea, que solo quería añadir que bueno, en la presentación de Gladys, ¿no? ya se ve, no solo porque la incidencia va subiendo en ciertos grupos poblacionales y que creo que luego el doctor Sequera nos explicará más, pero que, por ejemplo, en la población penitenciaria, que junta todos los factores que tú has dicho, temas de higiene, de hábitos, de predisposición, tabaco, consumo de drogas y tal, y que a veces es 10 o 100 veces más la incidencia de tuberculosis ahí, ¿no? Y luego una cosa muy interesante, ¿no? Que hace falta y que es lo que puede hacer que la tuberculosis se salga de control o conseguirla, pues en la presentación de costes, ¿no? Los pacientes que no tenían ningún coste directo eran los que iban a un puesto público de salud donde el nivel de sospecha de tuberculosis era relativamente alto, y si les hacía un expert, tenían síntomas, se les hacía un expert y enseguida empezaban tratamiento, ¿no? Y prácticamente no tenían gastos que, por ejemplo, lo que más condiciona las pérdidas económicas para las familias en este contexto, que es un contexto de un hospital grande, terciario, con casos especialmente quizás más complicados de los que te encontrarías por ahí, es los ingresos largos, la falta de trabajo, y lo que hemos visto es casi lo que más gastan es en transporte de los familiares para ir a visitarlos y en comida. Entonces, un diagnóstico rápido en point of care en la comunidad es que es la clave. A ver, por alusiones, allá vas, a Xavi Casas, por favor. Hola, Xavi Casas de Serveis Clínics. Bueno, mi comentario o pregunta, bueno, más es un comentario para Violeta sobre la diabetes. Es que lo siento, pero no he podido asistir a tu ponencia por el tráfico, pero bueno, quería hacer un comentario al respecto sobre los pacientes que tenemos ingresados en Serveis Clínics, el grupo de diabéticos. Hemos visto a lo largo de los años que, y ahora estamos haciendo un control glicémico con hemoglobina glicosilada,
hemos visto que nos han llegado con hemoglobinas glicosidadas por un mal control diabético de 9 o por encima de 9, y hacer un TDO de estos pacientes estando ingresados, hemos visto que se controlan mejor las glicemias porque hacen bien el tratamiento y conseguimos bajar la hemoglobina glicosidada, con lo cual hemos visto que mejoran y evolucionan más rápidamente en su curación de la tuberculosis, ¿no? No sé si sirve mi comentario al respecto de lo que has comentado anteriormente en tu conferencia. Pues sí, es un poco lo que nosotros hemos revisado y los resultados de nuestro estudio van en esta línea también, ¿no? Que los pacientes, en este caso un poco al revés, ¿no? Que los pacientes con peor control glicémico tenían más riesgo de desarrollar tuberculosis y, según la literatura, a peor control glicémico, peor evolución de la infección. O sea que vosotros estáis comprobando un poco al revés, ¿no? Durante el proceso de curación vemos que mejoran, a pesar de tener tuberculosis extensas y cavitarias, van mejorando y conseguimos un mejor control metabólico de la diabetes juntamente con la curación de la tuberculosis, ¿no? Porque es una impresión, ¿no? que tenemos a lo largo de... Estaría bien igual estudiar, ¿no? si los que se controlan mejor de la diabetes evolucionan mejor luego. Sí, sería interesante y de hecho estamos en eso. Sí. Vale, gracias. Gracias. Damos paso a una pregunta del chat. Sí, de Juan María Tarien. Hola, buenos días. Pregunta para el doctor Cardona si nos puede hablar de Manremic y Mycobacterium manresensis. Muchas gracias. Sí, el tema de Manremic, bueno, sabéis que es un planteamiento diferente, más parecido al que utilizó Stanford, ¿no? y Rook, con la inducción de tolerancia, dando una micobacteria ambiental muerta por calor, ¿no? del grupo Fortuitum. Y bueno, estamos en un ensayo clínico, como sabéis, en Georgia. El problema que tenemos es que con el COVID pues se ha tenido que, bueno, se ha retrasado, hemos tenido muchos problemas en el reclutamiento. Después también hemos tenido problemas que afortunadamente en Georgia la incidencia de tuberculosis ha bajado drásticamente. Esto es una buena noticia, pero para un ensayo clínico que en principio tenía que reclutar a 3.000 contactos, pues fue un hándicap importante. Y la otra buena noticia y también mala noticia para el ensayo es que se incrementó el tratamiento preventivo, ¿no? Se empezó a implantar el tratamiento de los contactos con tratamiento con quimioterapia, con rifampicina y isoniazida, y por tanto esto ha reducido drásticamente las posibilidades de hacer. Pero bueno, está en seguimiento los pacientes que se reclutaron. Y por otra parte también hay un ensayo en Sudáfrica, en Stellenbosch, que se está dando en población con tuberculosis activa, que también tuvo que parar el reclutamiento con la COVID, pero ahora han reanudado otra vez. Por tanto, esto va un poco para largo. Una pregunta aquí el doctor Bellido. Muchas gracias. Sí, la pregunta es para la doctora Antonio, Violeta, porque me ha parecido muy interesante el diseño del estudio. Es un estudio de cohortes, una cohorte dinámica y además apareado, ¿no? Entonces, y unos hallazgos es un riesgo casi el doble de 1,9 de hazard ratio, ¿no? La pregunta es el tiempo de seguimiento, que se me ha escapado. ¿Para cuánto tiempo está medido este riesgo que tenéis estimado? El periodo de estudio empezó en enero de 2007, los pacientes con diabetes prevalentes en ese momento, y hasta 31 de diciembre de 2016. Entonces se cogieron los pacientes con diabetes prevalentes al principio del estudio y que fueron apareciendo a lo largo del periodo de estudio. Es por eso que se fueron buscando los controles a medida que fueron apareciendo los casos. Y para poder seguir durante más tiempo los pacientes que hubiesen aparecido más al final del periodo de estudio, se alargó 2 años más el periodo de seguimiento hasta 31 de diciembre de 2018. Gracias. Continúa, Juan. Continúa, Juan. Després jo faig una pregunta. No, es que yo también quería
Entonces, pero el tema es que cuando se detecta este porcentaje alto de hemoglobina glicosilada, entonces haces una intervención, ¿se entiende? O sea, hay un tratamiento. ¿De la diabetes? Sí. Sí. O sea, entonces lo que entiendo que se hace por personas, ¿cómo se hace? Pues personas año, sí, el tiempo que... ¿Cómo lo hacéis esto? Bueno, ¿Seguimiento esto es por persona? una pregunta más para los estadísticos, Sí, pero claro. sí, se tuvo en cuenta la incidencia debajo de cada punto de corte de la hemoglobina glicosilada para ver, o sea, el riesgo que se acumulaba en cada punto de corte. O sea, lo hacíais por... Y entonces, ¿cuánto tiempo se tendría que...? O sea, ¿es relevante esto, el tiempo que están con la hemoglobina glicosilada? ¿Se puede, o como decía Xavi, se puede, digamos, revertir este efecto rápidamente? O... Bueno, cuanto antes lo estabilizas, antes, ¿no? O sea, es un Antes efecto... controlas. Claro, o sea, os referís a la hemoglobina glicada, ¿no? Sí, sí. A ver. Perdona, no. Tenemos tiempo, ¿no? Sí. Por una parte, esto es un estudio retrospectivo, sí, en el que se empezó el estudio en 2016 y se cogieron pacientes desde 2007 en adelante. Entonces, por una parte tenemos las hemoglobinas glicadas al principio del estudio o al principio de la inclusión en el estudio, que en realidad lo que más nos sirve de cara a la relación con la tuberculosis es la hemoglobina glicada que tenía el paciente antes del evento tuberculosis. Pero sí que es verdad que en los estudios que miran el papel del control glicémico, lo que se suele utilizar es como el área debajo de la curva del tiempo que están en hemoglobinas glicosiladas altas. En este estudio se ha intentado hacer algo parecido y se ha estudiado pues, los puntos de corte que acumulaban más tiempo en este rango de hemoglobina glicada de los pacientes que teníamos. Dada la evidencia científica, lo que has presentado, pero también lo que existe en la literatura, de la misma manera que en todas las consultas de reumatología se hace un cribaje de las personas a las que se les va a dar biológicos, ¿no? Anti-TNFs, etcétera, ¿tú crees que deberíamos cribar a todos aquellos con diabetes no controlada o con hemoglobina glicosilada así un poco descontrolada en todas las consultas de endocrino o de primaria? Yo creo que tendría que tenerse en cuenta especialmente en áreas de alta incidencia. Igual en Ciutat Vella, por ejemplo, sí que tendría sentido. Igual en otros barrios de Barcelona, pues no por la baja incidencia de tuberculosis. Sí, pero eran factores independientes, ¿no? Es decir, se asocia el no tener la glucosa controlada, ¿no? Claro, en nuestro... La glicemia, sí, ya sí, vos. sí. En nuestro estudio en concreto es un estudio hecho con la población de Ciutat Vella. Yo creo que estos datos serían aplicables a zonas que tengan una incidencia parecida. Ken, ¿no? ¿Había aquí una pregunta? Sí, Ken creo que tenía un comentario sobre esto, ¿no? Creo, ¿eh? Pero había aquí esta pregunta. El tema que traía a colación es algo que encuentro ha sido un poco desatendido. Se está aprendiendo de que las secuelas de función pulmonar posterior al cumplimiento del tratamiento quedan. Y me pregunto, Violeta, hasta qué punto pudieras incluir, por ejemplo, no solamente los datos que has incluido, pero estudiar la función pulmonar en aquellas personas y estratificarlas de acuerdo al control glicémico. La misma pregunta de Per Cardona, en estos ensayos que incluye Ruti, incluir alguna medida de la función pulmonar para ver si posterior al cumplimiento de tratamiento independiente del esquema de tratamiento queda alguna función pulmonar deficiente o ha mejorado con la vacuna Ruti, porque sería otro peldaño para añadirle a esto. Gracias.
Sí, yo creo que esto sería súper interesante si se pudiera ver alguna relación entre pacientes que han tenido un peor control glicémico, que han desarrollado tuberculosis más graves y que se han quedado con más secuelas, pues si se pudieran demostrar estas secuelas a nivel de función pulmonar, evidentemente sería súper interesante porque se abordaría pues, con mucho más interés, ¿no? el tema del azúcar. Sí. En el caso del Constant de Argentina ya se incluye un test de St. George para evaluar la función respiratoria también. Sí, el tema de las secuelas. Sí. Esto, claro, ahora será imprescindible en cualquier estudio. Sí, yo quería comentar sobre... ¿Yo? Sí. Y luego por ahí. Sí, luego hay otra persona. Sí. Tengo la tecnología. Sobre el estudio de la cascada de contactos, ¿no? Bueno, me parece que es un ejemplo claro de la pérdida de efectividad entre la teoría y la práctica, ¿no? Realmente estamos viendo que prácticamente un 50% de los contactos identificados terminan el tratamiento, ¿no? Con lo cual todo el esfuerzo que hemos podido hacer en la identificación, en el diagnóstico precoz, pues se pierde casi la mitad, ¿no? Entonces, si esto es dentro del marco del estudio de contacto que está razonablemente controlado dentro del programa, los cribados que se hacen fuera de los estudios de contacto más o menos oportunistas, podemos imaginar lo que pasa en cuanto a la adherencia a los protocolos, a la prescripción de tratamiento y a la finalización de tratamientos, ¿no? Esto es un comentario general, ¿no? Bueno, sí, Y quizás la pregunta sería, bueno, ¿cómo se ve esto en la mejora futura del programa, ¿no? Y si habéis medido la incidencia de casos secundarios en las personas que no se les prescribe o que no terminan el tratamiento. Bueno, muy bueno el comentario. De hecho, la cascada, los mejores resultados que se obtienen de cascada es en los contactos de pacientes de tuberculosis pulmonar. Cuando se estudia la cascada, cuando se hacen detección de infección tuberculosa latente en otros grupos, por ejemplo en inmigrantes o el tema todavía es los resultados son mucho peores. Hay un metaanálisis que hemos puesto aquí y que lo identifica. Los mejores resultados en todo cuando se estudian las cascadas es en los contactos de pacientes tuberculosis. Cuando se estudian en otros ámbitos, los resultados son mucho peores. Y esto creo que nos tiene que hacer reflexionar que realmente, primero, los contactos siguen siendo la gran prioridad. Esto yo creo que está muy claro. Luego podemos pensar en otras cosas, pero los contactos, la gran prioridad, esto número uno. Y luego claramente se tienen que introducir medidas para mejorar el cumplimiento. Hay iniciativas, aquí en Barcelona hay una iniciativa para introducir el TDO a través de telefonía móvil por el tema de la dispersión geográfica y demás. Y yo creo que tiene que haber iniciativas, lo que hubo en su momento para la tuberculosis en los países que lo han podido introducir el TDO. Yo creo que para la infección tuberculosa latente hay que pensar en medidas para mejorar los resultados de la cascada. Evidentemente se tienen que mejorar estos resultados porque si no, para ir realmente a la eliminación de la tuberculosis, eso será muy complicado. Una llamada de atención importante, yo creo, y también hay que volver a reivindicar estudiarlo porque lo pone de manifiesto. Sí. La rifapentina también sería de mucha ayuda, ¿no? Hombre, esto cuando en la presentación del doctor Castro, cuando la rifapentina es un tema, yo creo que es clave, que se llegue para ir en esta línea de mejorar y reducir el pool de infección tuberculosa latente que tenemos, que es grandísimo, pues esto es clave, por descontado. Gracias. Una pregunta aquí detrás. Hola, Mónica Marco, pediatra. Yo tenía dos preguntas, una para Pere Cardona. No sé si. Una mica més fort. Una mica més fort. Tenía dos preguntas, una para Pere Cardona y otra para Pere Godoy. La de Pere Cardona es ¿cuánto tiempo prevé acortar el tratamiento en una tuberculosis sensible activa en la que últimamente la OMS prevé periodos muy cortos, ¿no? o más cortos de tratamiento? En pediatría estamos en 4 meses.
Y para Pere Godoy es cómo ha mirado el cumplimiento, si se ha basado en preguntar a los pacientes si han cumplido el 80% del tratamiento, ¿no? Porque a lo mejor lo que decía Darío, se me ocurre a mí, es que no sé si habéis mirado si los que tenían más horas de exposición tenían más convivientes afectados y por eso la adherencia al tratamiento es mucho mayor. ¿Sí? Bueno, esto es difícil de calcular, ¿no? Si realmente podemos conseguir una reducción de un logaritmo inicialmente, igual se puede acortar un mes más, ¿no? Ahora, cada vez vamos reduciendo tiempo, ¿no? Pero aquí no es tan solo el cuánto tiempo se reducirá, que es muy interesante, el hecho de poder reducir drásticamente la población bacilar la primera semana, ¿no? En la segunda semana, que esto cuando hablamos con las autoridades regulatorias de la India es lo que encontraron más interesante. Claro, allí no hay el seguimiento que se hace aquí, se da tratamiento y prácticamente pues, el enfermo está como, digamos, descontrolado, ¿no? No es aquí, no los ingresamos, etcétera, vamos a visitarlos a casa, etcétera, que allí, en fin, no es el caso, ¿no? Y en países con alta incidencia esto lo encuentran muy interesante, el hecho de poder reducir drásticamente desde el inicio la población bacilar. El cumplimiento del tratamiento se ha priorizado historia clínica, consultar en la historia clínica, aunque en algún caso es posible que también se haya hecho por contacto telefónico. Pero dentro de lo que es el protocolo del estudio, constatar por historia clínica que se había cumplido el tratamiento. El tema no he entendido muy bien el tema de las horas el tema de las horas de exposición, si esto tenía que ver con el nivel de cumplimiento. ¿Cómo has dicho que se asociaba a más horas de exposición, más de 6 horas semanales de exposición? Sí. ¿No? Era uno de los que salían a favor de... Sí. Y la pregunta que te ha hecho Darío era ¿cómo se podía explicar eso? ¿No? Sí, bueno, esto lo hemos contestado antes. Se podía explicar, yo creo, por dos. Puede ser en parte porque el propio médico que hace el diagnóstico informe al paciente de este riesgo alto por el nivel de exposición y luego también por la percepción del propio paciente de que realmente tiene una exposición alta en comparación a otras situaciones y esto puede hacer que el nivel de cumplimiento. Pero dentro del estudio esto no lo podemos saber. ¿Qué papel tiene cada cosa? Perdón, pero yo ahí, cuando hizo la pregunta Darío y lo explicabais, no sé si también puede, y a lo mejor tu pregunta va en ese sentido, claro, los que tenían mejor cumplimiento eran los niños y adolescentes jóvenes y quizás no son los que tienen más tiempo de exposición, también son más vulnerables, pero son los que tienen un tratamiento más supervisado por sus cuidadores. Quizás hay un factor de confusión ahí y no sé si va... Claro. Sí, de todos modos los niveles de cumplimiento, todas estas variables se tienen en cuenta en el modelo de regresión logística, entra la edad, entra las horas se tienen en cuenta estos factores. Dentro del contexto del estudio, lo que sí puedes imaginar es que estas dos cosas influyen, el peso que tiene cada cosa. Había otra pregunta aquí detrás, ¿puede ser? Teresa Tórtola. Ja. Iràs després, Adrián. Doneu-li el micro. Nosaltres també volem preguntar. Hola. Bueno, yo eran dos comentarios. Uno era para Violeta, siguiendo con lo que había comentado Cristina Vilaplana. Yo creo que sería interesante que aquellos diabéticos con una hemoglobina glicosilada que nos llevan control, hacerle un screening, porque yo creo que está completamente indicado, y ya no solo en barrios donde haya una alta incidencia de tuberculosis, sino también para evitar la reactivación endógena. O sea, tú le detectas esto y se le puede prescribir muy bien, hablando con el paciente, evidentemente, una quimioprofilaxis. Y luego, para el doctor Pérez Joan Cardona, desde el desconocimiento, aquellos pacientes que tienen una carga bacilar elevada, que tengan unas cavernas, en los que cada vez los tratamientos son más eficaces, si se le da el tratamiento y luego se le añade una estimulación de la inmunidad, ¿no se puede producir
una reacción a nivel inmunitaria tal, al haber tal cantidad de antígenos, que fuese contraproducente? Gracias. Bueno, gracias por tu comentario y sí que siguiendo con lo que decíamos, yo lo planteaba en zonas de alta incidencia porque pues tampoco me veo como para recomendarlo en toda, ¿no? Pero sí que es verdad que el paciente con diabetes mal controlada es un paciente de riesgo, o sea, que sí que si a nivel más poblacional se pudiera demostrar una efectividad del cribado, y así que sí que sería súper interesante. O sea, aquí, claro, aquí nos estamos centralizando en la tuberculosis porque es una conferencia de tuberculosis, pero lo más lógico sería, hostia, controlarle la diabetes. ¿Cuánto tiempo tienes que estar con la diabetes mal controlada? No dar tratamiento. O sea, obviamente, yo creo que. Pero la hemoglobina glicosilada es lo que has pasado durante ciertos meses. Es lo que has pasado, pero es un factor corregible. Bueno, ya, claro, ya has tenido la exposición, el riesgo, entonces haces la intervención y evidentemente tratas al O sea, médico. obviamente hay que tener un nivel de sospecha más alto para una tuberculosis activa, y obviamente un paciente que a lo mejor o que viene de una zona muy endémica o que no lo consigues controlar, sí que quizás tiene sentido que pacientes de estos que le pones insulinas de la Toujeo, ¿no? Insulinas de larga duración y tal, y que no consigues ni para Dios control, pues, pero que vaya, que no hay que desenfocar. En cuanto a la pregunta de Ruti, sí, bueno, es que, a ver, es que es un tema contraintuitivo y va con el dogma. Se nos ha dicho que el hecho de tener una gran concentración antigénica, el hecho de reestimularla puede generar la toxicidad, ¿no? Que esto aquí va por eso lo hemos interiorizado, de aquí el valor de estos experimentos. Pero de hecho ya hay premisas previas que podrían haber predicho que este funcionamiento. De hecho, cuando tienes un granuloma, la capacidad de reestimular el granuloma es nula. Se ha demostrado en diferentes modelos experimentales. El macrófago activado ya no se puede volver a activar. Este es el concepto más importante. Y de aquí que comentaba que los granulomas, de hecho, tienen aspecto de donut, porque el linfocito parece que no entran los linfocitos. No es que no entren, es que son eliminados por el macrófago, ¿no? Hay una serie de... El macrófago activado pues depriva de arginina y no permite que el linfocito pueda, de hecho, entrar y volver a activar. De alguna manera, el concepto es que el granuloma en sí ya es una inmunológicamente hablando, es una zona inerte que no se puede volver, digamos, a empeorar, ¿no? Y aquí lo que tiene interés es que lo que hace la quimioterapia es reducir la inmunidad, ¿no? Y al reintroducir un estímulo inmunológico, lo que permite es que este escape que hay, esta formación de nuevos granulomas, que se pueda controlar. O sea, una vez el granuloma una vez está formado, ya no hay nada, no puede empeorar más. Incluso si está cavitado aquí ya no hay posibilidad de empeoramiento. El problema es que este acaparamiento de recursos inmunológicos no permite, digamos, hacer la surveillance de las nuevas pequeñas lesiones, y más cuando hay un tratamiento antibiótico que baja la respuesta inmune, ¿no? Pero sí, es una pregunta que, bueno, es lo que hemos estudiado toda la vida y pienso, no, es que vamos a empeorar, no, es que no empeora, mejora, ¿no? Y la explicación está aquí, ¿no? Que de hecho ya hay mucha evidencia que el granuloma en sí ya no es activo, no puede empeorarse un granuloma. El granuloma, inmunológicamente hablando, ya no tiene nada que hacer, no puede empeorar más. Vamos a acabar con Adrián Sánchez porque tenemos que pasar a la pausa del café. Muchas gracias. Yo soy Adrián Sánchez Montalbán, del Hospital Valdebrón de Barcelona. Tengo una pregunta para Pere Joan Cardona. El camino regulatorio de los fármacos, de las drogas antituberculosas, está bastante bien definido, ¿no? Y para la aprobación normalmente tienen que demostrar una reducción de las recaídas en un periodo de seguimiento post-tratamiento, antes de recibir una aprobación por parte de las... El camino regulatorio de las vacunas terapéuticas supongo que no está tan bien definido, especialmente en el caso de la tuberculosis.
Entonces, yo me planteo si el único beneficio, primero, no sé si una dosis única al inicio del tratamiento es suficiente para prevenir esta recaída, y si única y exclusivamente la reducción del EVA es suficiente como para una aprobación temporal o parcial, a falta de nuevos datos, especialmente con los probablemente aparecerán pautas más bactericidas en los próximos años, dosis altas de rifampicina combinadas con quinolonas para tuberculosis sensibles, que los pacientes probablemente serán capaces de esterilizar precozmente antes la excreción de bacilos. Entonces, me planteaba lo difícil que va a ser ese camino de cara a poder demostrar una reducción en las recaídas en estos pacientes, cuando actualmente estamos en éxitos de tratamiento del 95%, ¿no? Y como comentaban, los tratamientos acortados a 4 meses pues ya son una realidad, y no sé si una dosis al inicio del tratamiento será suficiente como para demostrar eso y poder ser aprobada esta vacuna. No, de hecho, se está siguiendo el camino regulatorio de la misma de daculina, como si fuera un tratamiento antibiótico. Demostraron simplemente el resultado de los 4 meses, no miraron la recaída. O sea, para aprobar su uso en el mercado, simplemente si demuestras una acción bactericida ya es suficiente, siempre y cuando sea significativa, la reducción sea significativa utilizando el standard of care de aquel momento, ¿no? Esta es la idea. Ahora bien, es verdad que lo que te permite un agente inmunoterápico es, bueno, cuando ya acabo el tratamiento, para evitar el relapse, ¿qué harías? Hombre, yo daría al final del tratamiento, daría otra dosis, evidentemente, pero esto sería una segunda fase, digamos, ¿no? De hecho, sí que se dice que a las vacunas se les quiere exigir un poco más, en el sentido de que, bueno, es que además de tener esta acción bactericida, tienes que evitar la recaída. Bueno, sí, pero en principio tú puedes hacer esta indicación simplemente con la disminución de la población. Sí, la bedaquilina, y yo creo que la bedamanida fue un caso excepcional porque no existían alternativas terapéuticas en la MDR y fue una aprobación condicional, ¿no? Entonces, sí, bueno, es que Ruti es orphan drug también para MDR. Sí, pero claro, el comentario es que para MDR ahora ya tenemos nuevas pautas que han demostrado. Sí, pero ya sabes que los antibióticos, en fin, la ventaja que tiene un agente inmunoterápico es que no tienes el riesgo de las resistencias. Siempre que sale un nuevo antibiótico, no es que no hay resistencia. Bueno, tranquilo, a ver, las habrá, o sea, tranquilos, no sufráis, ¿no? Entonces, esto es una carrera, es un continuo, ¿no? Entonces, bueno, tener un nuevo agente, un nuevo agente terapéutico siempre es de agradecer. Una cosa muy rápida respecto al tema de la inmunoterapia, la rutina y demás. Has comentado que el taller o las jornadas a veces juegan un papel inspirador en las cosas que hacéis. Por el tema de la infección tuberculosa latente, ¿tú ves alguna posibilidad, alguna vía de aplicación de todo del tema que estáis? Bueno, yo creo que visto lo visto, yo creo que sí, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que para demostrarlo es más difícil en una infección tuberculosa latente que en la tuberculosis activa. Si conseguimos hacer esta demostración en tuberculosis activa, evidentemente, aparte del relapse, aquí se abre un abanico de aplicaciones, ¿no? Si pudieras dar un pinchazo y una semanita de rifampicina isoniazida, eso como quien se cura un catarro, pues una faringitis, pues sería ideal, ¿no? No, yo quería hacer una pregunta. No, pero tenemos que cerrar. Tenemos que Sí, cerrar. Bueno, en fin. Podéis hablar durante la pausa del café con un croissant. Tenemos 25 minutos hasta las 11:15. Un momento, no os vayáis. Y tenemos que decir que ayer alguien se dejó una chaqueta de color verde. Si queréis recuperarla, está en recepción.